Saludos, mi nombre es Sauris Matos, soy matriculado 911923 y el día de hoy estaremos viendo estructura de datos en Python. En esta exposición, en esta diapositiva estaremos viendo conceptos fundamentales, tipos, operaciones y ejemplos prácticos. Lo primero es qué es la estructura de datos. Sabemos que una estructura de datos es una forma organizada de almacenar y manipular información. Un ejemplo de esto serían las listas, las pilas, las colas, los árboles y los grafos. Más adelante estaremos viendo ejemplos de cada uno de estos y detallándolos específicamente. Ahora tenemos operaciones con estructura de datos. Sabemos que las operaciones básicas incluyen la inserción, eliminación, búsqueda, recorrido y actualización. Aquí estaremos viendo un ejemplo en Python de lo que son las operaciones con estructura de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una lista que ya como sabemos es una estructura de datos. Entonces aquí tenemos algunas operaciones como son append, que esta añade al final lo que nosotros le pasemos aquí. Por ejemplo, aquí yo le paso un número 4, ya cuando imprimamos veremos que esto se va a añadir al final. Entonces aquí tenemos también el remove, que el remove remueve el elemento que nosotros le pasemos. Por ejemplo, aquí le paso el 2, obviamente me va a eliminar el número 2. Entonces ahora vamos a ejecutar este código. Aquí vemos este ejemplo. Esa es mi lista normal. Aquí cuando le pongo el append y le paso el número 4, añade el 4 al final. Como vemos aquí, la lista tiene un 4 al final. Y esto en la última con el remove eliminamos el número 2. Estos son solo algunos de los métodos o funciones que nosotros podemos utilizar. Esas son las básicas especialmente. Ahora tenemos los tipos de datos abstractos. Un tipo de datos abstracto es un modelo o una estructura que define operaciones que pueden realizarse sobre los datos, pero no es simplemente internamente. Es decir, se enfoca en el comportamiento, en el que hace, más que en la implementación, cómo lo hace. Por ejemplo, es una pila esta que permite insertar y eliminar elementos solo desde un extremo, sin importar si internamente. Entonces aquí vemos un ejemplo de esa partecita. Por ejemplo, aquí tenemos una cola. Entonces aquí podemos añadir elementos y podemos eliminarlo desde un extremo. Por ejemplo, aquí añadimos una persona a la cola con el append que lo vimos aquí arriba. Aquí lo imprimo. Entonces aquí el pop left lo que hace es que elimina el primer elemento, obviamente de la izquierda. Si le paso un pop right sería desde la derecha, o sea, el último elemento. Eso lo paso a esta variable. Entonces me imprime esto y luego me imprimo la cola. Como vemos aquí, ya al eliminar el primero, el último que sería María, entonces aquí me imprime Juan, que sería el primer elemento de mi cola. Continuamos con los tipos de datos polimórficos. Son estructuras de datos que pueden almacenar diferentes tipos de datos. Un ejemplo de esto es la lista. En la lista, por ejemplo, aquí tenemos un entero, tenemos un string, tenemos un booleano y tenemos un decimal o un, un decimal exactamente. Esto es algo muy sencillo, simplemente una lista que contiene varios tipos de datos. Ahora damos un concepto de memoria dinámica. La memoria dinámica permite reservar memoria en tiempo de ejecución según la necesidad del programa. En Python esto se gestiona automáticamente mediante el recolector de basura.
Ahora tenemos manipulación de listas, pilas y colas. La manipulación de listas, pilas y colas consiste en realizar operaciones sobre estas estructuras de datos para agregar, eliminar o buscar o recorrer, tal y como vimos con las funciones que aplicamos anteriormente, que son simplemente las básicas. Um, También tenemos que las pilas gestionan los elementos bajo el principio LIFO, sería el último en entrar, primero en salir. Eso lo vemos también en la vida real, por ejemplo en los comercios y todo eso. Y las colas que siguen el principio FIFO, primero en entrar, primero en salir. Eso ya es un poquito diferente a lo que vemos en la vida real, en comercios y todo eso. Sabemos también que esas son operaciones esenciales para organizar y procesar datos de manera eficiente en la programación. Tenemos aquí un concepto de lista que ya lo vimos allí. Tenemos que una lista es una colección ordenada y mutable. Por ejemplo, aquí tengo una lista llamada frutas. Dentro de aquí tengo las frutas, manzana, pera, mango, uva. Ya es una lista ordenada. Aquí también veo el ejemplo que añado mango. Eso ya me añadiría mango a mi lista. Tenemos una representación de nodo aquí, que un nodo es una unidad básica de datos dinámica, como una lista enlazada, una pila o un árbol. Cada nodo almacena un dato, una referencia o un enlace, que apunta al siguiente nodo en la secuencia. Esto sería básicamente veámoslo como un árbol. Esto permite conectar múltiples nodos entre sí para formar estructuras más complejas. Aquí tenemos los ejemplos de nodo. Aquí tengo uno. Tengo un ejemplo de un nodo. Por ejemplo, aquí. Hasta aquí ha sido mi exposición. Gracias por su atención.